El látigo volvió a caer sobre la espalda de Jacobo por tercera vez aquella mañana. El sonido seco del cuero cortando el aire resonó en el patio de la hacienda, pero él no gritó. No emitió un solo sonido. Desde el balcón de su imponente hacienda en las afueras de Puebla, don Alonso Fernández de Ulloa observaba la escena con el rostro encendido. No solo por la furia, sino por el brandy que había estado bebiendo desde el amanecer. Era marzo de 1748. El calor comenzaba a sofocar el valle poblano, convirtiendo el aire en una masa densa y pegajosa que se adhería a la piel como una segunda capa. Pero el verdadero fuego que consumía al hacendado no era el clima, era la vergüenza. Cada vez que miraba a su hija menor, Leonor, sentía que algo dentro de él se quebraba. Su cuerpo voluminoso se había convertido en el escándalo silencioso de la región. A sus 23 años, ningún hombre de la nobleza local había pedido su mano. En las misas dominicales había risas disimuladas, miradas de lástima. Y en los últimos 2 años, 3 pretendientes la habían rechazado. Ese orgullo herido había roto algo profundo en don Alonso. Aquella mañana, borracho y desesperado, atrapado en una espiral de resentimiento que llevaba meses creciendo, tomó una decisión que horrorizaría a toda Puebla. Entregaría a su hija al esclavo más bajo de su propiedad. Como castigo. Castigo por no ser, según los absurdos cánones de la época, lo suficientemente hermosa como para asegurar un matrimonio que elevara el estatus familiar. Underscore 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 underscore. Desde la ventana de su habitación, Leonor observaba con las manos temblorosas aferradas al marco de madera tallada, traído de España décadas atrás. Sus dedos se hundían en la madera como si aquello fuera lo único que la mantenía en pie. Había escuchado los gritos de su padre esa madrugada. Las palabras envenenadas atravesaron los gruesos muros de la casona colonial como cuchillos invisibles. Si ningún hombre decente te quiere, vivirás como lo que eres, una vergüenza para este apellido. Te entregaré a Jacobo. Vivirás en los cuartos de servicio como su mujer. Las lágrimas ya no caían. Su rostro estaba hinchado. Sus ojos rojos. Pero el llanto se había agotado. Solo quedaba un vacío pesado en el pecho, una resignación amarga que hacía difícil respirar. Se preguntaba si así se sentía morir lentamente. Desangrarse, sin que cayera una sola gota de sangre. Underscore 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 underscore. Jacobo fue desencadenado al mediodía, cuando el sol golpeaba la tierra con brutal intensidad. Tenía 30 años. Había llegado a Nueva España siendo apenas un niño de 7, arrancado violentamente de África Occidental. Separado de su madre que gritó hasta perder la voz. De su padre que luchó hasta quedar inconsciente. Fue vendido en el mercado de esclavos de Veracruz. Allí examinaron sus dientes. Palparon sus músculos. Midieron su fuerza como si fuera ganado. Durante 15 años trabajó en las plantaciones de caña de azúcar de don Alonso. Bajo un sol que quemaba la piel y secaba el alma. Fue golpeado incontables veces. Marcado con hierro candente en el hombro derecho con las iniciales de su dueño. Humalato. Pero nunca perdió aquella dignidad silenciosa que brillaba en sus ojos oscuros. Una chispa indomable que ni las cadenas ni los látigos pudieron extinguir. Underscore 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 underscore. Cuando el capataz mestizo, Esteban, le informó con sonrisa cruel la decisión del amo, Jacobo no mostró emoción. Había aprendido que sentir solo atraía más dolor. Se limpió la sangre de la espalda con un trapo sucio y caminó hacia la casa principal. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar.
Underscore 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 underscore. El primer encuentro ocurrió en el largo pasillo que conducía a los cuartos de servicio. El lujo desaparecía poco a poco, reemplazado por austeridad. Leonor caminaba con la cabeza baja. Vestía un sencillo traje gris sin encajes ni adornos. Muy distinto a las sedas y terciopelos que antes usaba como hija privilegiada. Su cabello estaba recogido en una trenza desordenada. Sus mejillas aún conservaban el brillo de las lágrimas recientes. Cuando sus miradas se cruzaron, Jacobo no vio odio. No vio desprecio. Vio tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía reflejar la suya propia. En ese instante, sin haber intercambiado palabra, algo invisible los unió. Underscore 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 underscore. El cuarto asignado era pequeño, húmedo y oscuro. 4 metros cuadrados. Techo bajo. Paredes agrietadas. Suelo de tierra. Un camastro de paja. Una mesa coja. 2 banquetas sin respaldo. Un candil oxidado. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió pesado. Leonor se sentó en el borde del camastro, temblando. Esperaba violencia. Había escuchado historias. Pero Jacobo hizo lo inesperado. Se sentó en el suelo, lejos de ella. Y habló. No voy a tocarte. No de esa manera. Nunca así. Ella levantó la mirada, sorprendida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió alivio. Jacobo habló con calma. Tu padre me quitó todo. Mi libertad. Mi familia. Mi nombre. Pero hay algo que no puede quitarme. La decisión de qué tipo de hombre seré. Y yo no seré un monstruo. Leonor lo observó con una atención nueva. Había esperado encontrar una bestia. Encontró un hombre con más dignidad que muchos nobles. Los dos somos prisioneros, dijo él suavemente. Tú por tu cuerpo. Yo por el color de mi piel. Esa noche durmieron separados. Sin tocarse. Pero algo había comenzado. Algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Jacobo trabajaba sin quejarse jamás. Había aprendido que incluso la más pequeña protesta podía costarle la vida. El silencio era su escudo, y la resistencia, su única forma de sobrevivir. Leonor, en cambio, comenzó a hablarle de su pasado. De aquella misma hacienda donde ahora ambos estaban atrapados. De su infancia luminosa, cuando su padre la adoraba y la llevaba orgulloso a todas partes, antes de que su cuerpo cambiara y su destino se torciera. Le habló de su madre, hermosa y delicada, que murió de fiebres cuando ella apenas tenía 7 años. Desde entonces, la casa quedó dominada por hombres y silencios duros. Sin abrazos. Sin consuelo. Después de aquella pérdida, Leonor comenzó a refugiarse en la comida. Comía para llenar el vacío que nadie más quiso llenar. Cada bocado era un intento desesperado de encontrar el afecto que le faltaba. Y mientras su cuerpo crecía, también crecía la decepción en los ojos de su padre. Siempre fui invisible después de eso, susurró una noche, mientras las velas dibujaban sombras temblorosas en las paredes agrietadas y los grillos cantaban afuera. Recordaba cuando era niña y se sentaba en el regazo de su padre durante las cenas. Cuando él le enseñaba a leer. Cuando le prometía que algún día se casaría con un príncipe. Pero a los 12 o 13 años, cuando empezó a engordar, todo cambió brutalmente. Ya no era su princesa dorada. Se convirtió en un problema. En una vergüenza. En un fracaso que manchaba su reputación ante los otros nobles. Jacobo la escuchaba en silencio. No la interrumpía. No la juzgaba. Había aprendido que, a veces, el acto más grande de compasión es simplemente escuchar. Mi madre murió en primavera, continuó Leonor con la voz quebrada. Recordaba las bugambilias floreciendo y el aire impregnado de ese aroma dulce. Desde entonces, su padre solo pensaba en casarla bien. En asegurar alianzas estratégicas con familias importantes de Puebla o incluso de la Ciudad de México. Contrató maestras para pulir sus modales. Costureras que intentaban disimular su figura con vestidos elaborados. La obligaba a usar corsés tan ajustados que apenas podía respirar. Pero nada funcionaba. En los bailes elegantes, en las misas solemnes,
En las reuniones sociales, ningún hombre la miraba con interés. Todos observaban a su hermana Beatriz, a las primas hermosas, a cualquiera menos a ella. Leonor era la que se quedaba sentada junto a las viudas y las tías solteras. Cada pretendiente que llegaba y luego huía al verla era como un cuchillo directo al orgullo de su padre. Con cada rechazo, su reputación se debilitaba. Hasta que, tras el tercer fracaso el año anterior, algo se rompió dentro de él. Dejó de verla como hija. Comenzó a verla como la causa de su humillación. Y decidió que debía pagar por arruinar sus planes. Jacobo finalmente habló, con una voz suave pero firme. El problema nunca fuiste tú, Leonor. Nunca. Le explicó que el verdadero problema era un mundo enfermo, que mide el valor por la apariencia, por el color de la piel, por el tamaño del cuerpo o por la utilidad política de un matrimonio. Ese mundo está podrido. Pero tú no lo estás. Eres valiosa. Intelligent. Fuerte. Y cualquier hombre con medio cerebro debería sentirse afortunado de tenerte. Era la primera vez que alguien le hablaba así. Sin burla. Sin lástima. Algo profundo se quebró dentro de Leonor. Una muralla que había construido durante años para protegerse de la humillación constante. Y por primera vez desde que había sido encerrada allí, lloró de verdad. No lágrimas silenciosas de vergüenza, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por su madre. Por su padre. Por todos los años de sentirse insuficiente. Y Jacobo, hombre esclavizado, golpeado y humillado durante 15 largos años, hizo lo impensable. La abrazó. No con deseo. No con intención de poseerla. Sino con una ternura pura que Leonor nunca había conocido. Ni siquiera antes de que su madre muriera. Él permaneció completamente inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Apenas respiraba, intentando asimilar lo que acababa de oír. ¿Estás segura? Preguntó con la voz áspera. No quiero que sientas que estás obligada. No quiero convertirme en otra prisión para ti. Ella lo interrumpió, girándose en la penumbra para mirarlo fijamente a los ojos. No es por obligación, es porque te amo, Jacobo. Eres el único hombre que me ha visto de verdad. No mi cuerpo que otros juzgan, no mi apellido, no el dinero de mi familia. Tú me ves a mí, y yo también te veo a ti. Veo tu fuerza. Tu bondad. Tu inteligencia. No veo al esclavo que este mundo cruel te obligó a ser, veo al hombre que realmente eres. Esa noche, en aquel cuarto pequeño impregnado de humedad y del dulce aroma de las bugambilias, se amaron con una intensidad que parecía desafiar al mundo entero. Cada caricia era un acto consciente de rebeldía. Cada beso, una afirmación de su humanidad. Cada susurro, una promesa silenciosa de que eran más que las etiquetas que el mundo les imponía. Y cuando finalmente se durmieron, entrelazados bajo una manta gastada, exhaustos y sudorosos, sintieron algo que jamás habían creído posible en sus vidas rotas. Habían encontrado un hogar el uno en el otro. Pero en la Nueva España colonial del siglo XVII, la felicidad era un lujo frágil. Y los castigados no podían permitirse conservarla por mucho tiempo. Don Alonso, cada vez más consumido por el alcohol y por una amargura que lo devoraba desde dentro, comenzó a notar que su castigo no estaba funcionando. Esperaba que Leonor se quebrara, que suplicara de rodillas, que aceptara cualquier matrimonio humillante con tal de escapar. Pero en lugar de eso, parecía feliz. Las sirvientas murmuraban en la cocina. Hablaban de las miradas entre Leonor y Jacobo, de las sonrisas que compartían creyendo que nadie los observaba. Y eso enfurecía más al hacendado que cualquier otra cosa. Su castigo se había convertido en una bendición disfrazada. Y su ego herido no podía soportarlo. Una tarde sofocante de agosto, cuando el aire parecía arder sobre los campos, don Alonso mandó llamar a Jacobo a su estudio. El esclavo entró con la cabeza baja, sabiendo que nada bueno podía surgir de aquella reunión. El hacendado estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, con una copa de vino temblando entre sus dedos. He tomado una decisión, dijo sin cortesías. Defenderá. Un comerciante portugués de Veracruz buscaba esclavos fuertes para trabajar en los muelles. Un trabajo brutal. Pocos sobrevivían más de 5 años. Partirás la próxima semana. Los documentos ya están firmados. El mundo de Jacobo se detuvo. Veracruz estaba a semanas de distancia. Si lo enviaban allí, jamás volvería a ver a Leonor. Intentó hablar, pero apenas pudo contenerse. Pero, ¿su hija, señor? Don Alonso lo interrumpió con voz venenosa. Mi hija dejó de existir para mí el día que la entregué a ti. Cuando tú te vayas, será enviada a un convento en la Ciudad de México. Uno donde el silencio es perpetuo. Pasará su vida en penitencia. Porque no supo servir a esta familia como debía.
Esa noche, cuando Jacobo le contó todo a Leonor, esperaba lágrimas. Pero no lloró. Sus ojos ardían con una determinación feroz. Entonces huiremos, dijo con calma. Jacobo sintió verdadero pánico. Me perseguirán como a un animal. Estoy marcado con hierro. Tú eres hija de uno de los hacendados más poderosos. Nos encontrarán. ¿Y qué más pueden quitarnos? Respondió ella, tomando su rostro entre las manos. Ya nos quitaron todo. Si se quedaban, él moriría joven en los muelles. Y ella se marchitaría en un convento. Prefiero morir libre a tu lado que vivir sin ti. Jacobo la miró largamente. Y comprendió que no tenían nada que perder. Excepto el uno al otro. Y eso era lo único que realmente importaba. En los campos, se alimentaban de raíces comestibles y, a veces, de algún conejo que lograban cazar con trampas improvisadas. Más de una vez pasaron la noche con el estómago dolorosamente vacío, acurrucados uno contra el otro para conservar el calor en las frías noches de montaña. Leonor, acostumbrada a todos los lujos imaginables y que nunca había pasado hambre en su vida privilegiada, nunca se quejó ni una sola vez. Jacobo, que había sobrevivido a horrores peores durante su esclavitud, la guiaba con paciencia infinita, enseñándole a reconocer plantas comestibles, a encontrar agua potable y a esconderse de viajeros potencialmente peligrosos. Sabía con certeza que los perseguirían. Don Alonso no toleraría esa humillación final, ese golpe definitivo a su orgullo herido. Probablemente había ofrecido una generosa recompensa por información sobre ellos, había enviado jinetes en todas direcciones y contactado a las autoridades coloniales. Con cada kilómetro que dejaban atrás, con cada noche que pasaba sin que los alcanzaran, la esperanza crecía lentamente en sus corazones cansados, como una planta delicada buscando el sol. 3 semanas después de su escape, agotados pero vivos, llegaron finalmente a un pequeño pueblo indígena en las remotas montañas de Oaxaca. Tan alejado de las rutas principales y olvidado por las autoridades coloniales que parecía existir fuera del tiempo. Las casas de adobe, pintadas con colores brillantes, se aferraban a las laderas empinadas y los habitantes hablaban una mezcla de náhuatl y español. Con mucho cuidado, utilizando las joyas valiosas de Leonor, compraron una modesta cabaña en las afueras del pueblo, un lugar donde podrían comenzar de nuevo sin preguntas incómodas. Ella se hacía llamar simplemente Leo y él, Jacobo el carpintero. Nadie preguntaba de dónde venían ni por qué habían llegado allí.